Las pirámides, los faraones egipcios practicaban un juego de enorme y terrible poder. Pero esos juegos oscuros desataron una guerra que amenazaba con destruir al mundo entero, hasta que un valiente y poderoso faraón atrapó la magia, encerrándola en los místicos objetos milenarios. Ahora, 5000 años más tarde, un chico llamado Yugi ha desvelado el secreto del puzzle milenario y las antiguas fuerzas mágicas le han invadido, ya que el destino le ha escogido para defender al mundo de los juegos oscuros, tal y como ya hiciera el valiente faraón hace 5000 años. ¡Bienvenidos al duelo! Yu-Gi-Oh! El corazón de las cartas. Bueno, yo creo que hemos empezado potente, ¿verdad? Alguno tendrá recuerdos y todo. Hombre, es que son 25 años de la serie, sentiros mayores como nosotros, por favor, acompañarnos en esta triste historia. Eso no sabía en TDT, o sea. Exactamente. Sí, tal cual. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esta serie de Yu-Gi-Oh! Y no solamente de la serie, sino también un poquito por encima del fenómeno en sí que tuvo, Bueno, el juego de cartas. O sea, primero vamos a presentarnos bueno, para sí. quien no nos conozca, por favor, que tampoco somos Yo aquí. es que ya había embalado, es Claro, que a mí me claro. gustaba mucho esta serie, entonces yo ya voy a cuchillo. Preséntanos, que haces muy bien. Bueno, sí, nosotros somos TeenUp, que somos un medio, un canal de YouTube y una página web, que es teenupmedia.es, o en YouTube, pues TeenUp. Y bueno, y luego si nos queréis seguir en redes y demás, te hemos puesto ahí un cartelito porque sea más fácil con QR y esas cosas. Y nos dedicamos a hablar en expos, depende de la expo, pues de una cosa u otra. Y luego dentro del canal hablamos de todo, de cómics, de manga, de anime, de guías de lectura, de cine, un poquito de todo. Y bueno, y tengo aquí a mi compañero Alberto, que está aquí arriba conmigo. Y por ahí tengo a mi compañera Patri, que está ahí en la cámara. Un que la aplauso, por tenemos- favor, para la cámara, por favor, un aplauso. Es un trabajo silencioso pero muy arduo ahí. Y bueno, yo soy Trigun. Y nada, yo creo que nos hemos presentado, ¿no? Sí, ¿O qué- así qué que vamos algo más? a empezar esta charla conmemorando los 25 años, repito, 25 años de estreno de Yu-Gi-Oh! Y vamos a hablar un poco de lo que fue la serie, el fenómeno y ya más entrando en mi tema, la censura que sufrió esta serie, como cualquier anime que se precie, por supuesto. Sí, además en España tuvo bastante, igual que en Estados Unidos. Sí, sí. Vale, bueno, pues Yu-Gi-Oh! Es un manga que se creó por Kazuki Takahashi, perdón por mi pronunciación de mierda, lo que tiene no ser japonés. Y bueno, empezó primero siendo un manga, luego pasó a ser un anime, luego se popularizó el juego de cartas, que aquí ya luego contaré cómo nos vino a España, y luego pues sacaron un montón de videojuegos que se supone que trataban sobre el juego de cartas, pero bueno, ya hablé de ello también, porque el tema de las normas creo que tenían problemillas. Y luego el manga empezó en el 96 y terminó en el 2004, y el anime, que es lo que venimos sobre todo a hablar, empezó en el año 2000, ¿vale? Empezó a llegar y luego, bueno, la primera adaptación realmente a Toei llegó un piloto en el 98, que eran solo 27 episodios, que esto es una cosa muy curiosa porque hicieron una miniserie de Yu-Gi-Oh! Más centrada en el manga, que no sé si alguno ha leído el manga, pero es turbio de narices, ¿vale? O sea, el manga, lo que vemos aquí es para chavales, bueno, la puede ver un adulto, a mí me encanta, pero es para chavales, pero es que el manga es turbio de narices, porque el reino de las sombras es otro rollo.
Y la serie fue 27 episodios y era demasiado turbia para que a la gente fuera de Japón le molara. De hecho, en Japón también no era para niños. Y cuando Nickelodeon y querían sacarlo para afuera, pues dijeron, esta serie no podemos. Y ya en el 2000, 2 años después, fue cuando salió la serie, de que nos llegó aquí esta intro de Estados Unidos, que ya era mi compi, y más cosillas. Luego, después de esta serie, hubo una... sacaron diferentes spin-off, secuelas, que bueno, realmente eran todo spin-off, de la serie. Y luego en el 2015 salió un remaster, del cual también hablaremos mañana un poquito así por encima, y que bueno, que ya es un remaster de la serie. Y las series que sacaron después de spin-off fue Yu-Gi-Oh! R, que era esta, que eran unos chavales en un colegio que tenían un cuadro gigante de Yu-Gi ahí en el sitio. Teníamos Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! R, Ryoki X, teníamos Yu-Gi-Oh! 5D, Yu-Gi-Oh! Cesan, Yu-Gi-Oh! Arc V, que es cuando metió lo de los péndulos, V-Brain, y la última, que es la de Sevens. Y eso es más o menos todo lo que tenemos en contexto de Yu-Gi-Oh! Como veis, es una serie que todavía sigue. ¿Sacará nueva temporada? Pues sí, porque tienen que explotarlo y vender cartas. O sea, las cartas no se venden solas. Si no, ¿para qué? Y entonces, pues obviamente sacarán más cosas, pero bueno, la que se coge cariño y de verdad queremos, pues es la serie tradicional que tiene su rollete y que vivimos con ella. Todo tuyo. Y nada, como he mencionado antes, pues cualquier anime que se precie y que tenga éxito ha sufrido la censura cuando ha llegado la parte americana, o sea, digamos, la parte japonesa, pasando a americana y luego llega la española, ¿no? Y concretamente, esto es interesante, por aquí no hablamos solo de cosas que son muy censurables, tipo armas o vestuario, ¿no? Que eso, bueno, se puede más o menos hasta comprender, ¿no? Ese tipo de censura, porque bueno, es una serie para niños, entonces vamos a quitar pues las pistolas y hacemos que señalen, así, sin nada en la mano. O cogemos la carta de la hija del mago oscuro y le ponemos las bragas para que no salga sin bragas, ¿no? Pero, o también, por ejemplo, esa imagen que es a la izquierda, que es un tipo de carta, bueno, que pasa de la chica estar atada a que le van a cortar la mano por ladrona. Entonces, ese tipo de cosas, vale, más o menos entender, pero claro, el pie de la cuestión viene cuando nos metemos con temas del misticismo, religión y demás. Ahí viene lo bueno. ¿Por qué? La serie, tal y como llegó a Japón, era mucho más oscura que lo que vivimos aquí. Tanto el personaje, por ejemplo, del abuelo de Yugi, originalmente era un pervertido de narices que hacía lo que le daba la gana, y aquí nos llegó esa versión tan entrañable del abuelo de Yugi que nos daba penitas a todos cada vez que le pasaba algo. Pues la versión japonesa es mucho más diferente y más turbia. Tenía un rollete a lo Muten Rossi, para que os hagáis una idea. Efectivamente. Y luego, yo que sé, situaciones, por ejemplo, ahí vemos el mítico pentagrama normal, tal, pero el original era un pentagrama sacado de la Wicca. O sea, tema brujas y tal, claro, eso decía, no podemos enseñar esas cosas, porque igual los adolescentes se pervierten, cositas. Y luego había muchísimas escenas, ¿no? Que, por ejemplo, la que vemos ahí, que en un duelo, para darle interés, pues cogían a Yugi, le apresaban por los pies y decían, vale, pues cuando llegue al final y tus puntos estén a cero, estos discos de luz pues te van a dar tal, vale, un calambre, no sé qué, pero es que en la versión japonesa esos discos de luz eran cuchillas. O sea, claro. y llegaba un momento que casi, o sea, a él no, porque ganaba el duelo, spoiler, pero a su contrincante casi le rebanaron los pies. O sea, salvo que él se tiró en el último momento, lo consiguió salvar y tal. Pero la parte que más me interesa es la del Reino de las Sombras. El Reino de las Sombras, imagino que todos recordemos qué es esa parte, ese cementerio de las cartas, no sé qué tal, donde iban todas las cartas que se echaban o que morían. Pues en la versión japonesa era como un submundo donde tu alma no volvía. O sea, tú te metías ahí dentro y no volvías. A ver, en Yugi la movida es que en el manga va un poco distinto, pero en el anime casi todos los duelos se dan a muerte. Por ejemplo, no sé si os acordáis, en el segundo arco, el segundo torneo gordo, que es cuando usaban los Duelodix, estos que tenían, se pegan un combate 2 contra 2 de Kaiba y Yugi en un ático, en la parte de arriba, con otros dos que tenían ahí barajas que estaban conjuntas, no me acuerdo los nombres de los señores. Y el que perdiera se caía en el suelo y se iba al mundo de las sombras. Pues no, si lo vemos en Japón, la movida es que si te caías, te escoñabas, te comías el suelo y estábamos pues en un techo más alto que esto, y si te caías pues obviamente palmabas, porque esta gente mucho Yugi, pero si da una hostia de 10 metros ha muerto igualmente.
Y lo de la sierra igual, o sea, aquí le cortaban los pies. O sea, el Reino de las Sombras en la traducción americana, porque estoy en Estados Unidos, era una excusa de todo lo que sea Duela Muerte o Palmas o demás, Reino de las Sombras, Reino Místico, y ala. Y así ya los niños duermen tranquilos esta noche. De hecho, también ahí, ¿cómo se llama el personaje este? El del pelo blanco ahí, Bakuga, no, se me acaba de tirar el nombre. de Kaiba. Perdona, he tenido un lapsus, pero bueno, el personaje este del pelo blanco, que es amigo de Yugi también, que es medio bueno, medio malo, que es un poco ¿Cómo se bipolar. llama? Que alguno lo sabrá Si seguro. alguien se acuerda el nombre, que lo diga, porque se me queda en blanco, lo siento. Ayer me estoy viendo todos los remakes y al final demasiada info. ¿Bakura? ¿Puede ser? Puede ser que haga Bakuga o Bakura, Me suena que era yo como qué sé. Bakura o algo así. Pero bueno, ese personaje tenía una baraja que era mayormente que juntaban las palabras Death, ¿vale? Muerte, en inglés, estaban las palabras en inglés, y cuando las juntas ganas. Esas cartas son reales, se juega así dentro del juego, es como Royal Exodia, pero bueno, con unas normas especiales. Pues aquí, como decían palabra que es death, que es muerte, los ingleses sí que pilotan el inglés, aquí en España en aquella época pues a lo mejor no tanto, pero claro, era muy fuerte que los niños leyeran death, entonces se cambió por end, que es final, que no concuerda porque son 5 cartas y end son 3 cartas, pero pusieron como the end ahí medio raro. No sé, hicieron un apaño muy cutre, y si volvéis a ver la serie os fijáis, no el remake sino la antigua, decís, oh Dios mío, qué mierda es esto que me han puesto. Pero bueno. No, sí, además también, sobre todo con el tema de los objetos místicos del faraón, que como recordáis había varios y tal, y era como que había esa conexión de Yugi con su alter ego faraón, que sí, era muy Detective Conan, a mí me recordaba mucho a Detective Conan en verdad, Sí, pero también guardaba una parte trasera muy oscura, ¿no? Sobre todo con el ojo de Pegaso, el enigma que llegaba a cura, era como una conexión mística con sus... ¿Qué? Queda un cuchillo el báculo. Claro, no sé, sí. O sea, era como muy turbio todo, era como, o sea, una muestra más de que Yu-Gi-Oh no era ni la mitad de lo que nos llegaba aquí, pero bueno, insisto, el anime pasa así de veces, o sea, ¿no? O sea, eso es algo, o sea, casi normal. Lo que pasa que aquí nos metemos ya con temas religiosos, representaciones iconográficas, que ya es menos normal. Claro, luego por ejemplo el báculo de Magic, estábamos comentando que es que el báculo de Magic tenía un cuchillo en la parte de abajo. O sea, eso se quitaba y si te mataba, te mataba. De hecho, él se carga a su padre. Que es algo que la serie en español no lo vimos, lo manda al Reino de las Sombras, pero no, le mete ahí unas puñaladas cual Julio César. O sea, y le deja todo fino. Y de hecho intenta cargarse al otro que era amigo suyo de toda la vida. Cuando está el tío durmiendo, va con el cuchillo y ahí se para, está con el báculo, como que le lleva el Reino de las Sombras, que no. No, en la versión original estaba con el cuchillo en la mano y diciendo, ¿me lo cargo o me lo pienso? Y al final se lo piensa y no se lo carga, pero ahí estaba un poco el tema. O sea, es que era bastante más violenta la serie en cuanto a lo que nos llegó a nosotros. No, y llegué a una escena, también me acuerdo, que estaba la versión adulta de Yugi paseando con la chica. ¿Cómo se llama la chica? Ahí con... O sea, Sí, se me acaba de tirar a mí. la amiga suya, que Sí. no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el nombre. Estaba ahí paseando y venía un matón antes de con ella, no sé qué tal, y en la versión que nos llegó aquí, pues como que le pegaba y tal, pero en la japonesa le prendía fuego. Sí, sea, le prendía da esa fuego. paliza, pero porque a la chica la intentaron violar. Es que Claro, en la claro. versión No, sí, japonesa sí. la intentan violar y Yugi lo impide y que emane el local, el almacén donde están, que es cuando se conocen. No, sí, entonces, pero bueno. Dejando el tema de censura, vamos a pasar ya a lo que nos importa, que es el tema de las cartas. Sí, bueno, antes también comentar una cosa que yo descubrí cuando la vi en japonés, porque claro, yo la serie la vi primero en Nickelodeon cuando llegó a España, Como que todos. tenía Nickelodeon y podía verlo, y luego lo sacaron en abierto y me la reví, y luego ya cuando hicieron el remaster, pues me dio por verla en japonés, entera. No solo el remaster, sino porque yo soy un ansias, me vi 2 episodios del remaster y iba al día y digo, jope, yo no puedo esperar más, y me cogí la clásica y me dije, me la veo enterita. Y entonces fue cuando empecé a descubrir mazo de cosas. Pues, por ejemplo, Yugi, es que somos malísimos para los nombres, lo siento, con la amiga suya de toda la vida, la del trajecito rosa, pues cuando van a hacer, hay un momento que van a, de cita, que van a bailar DDR, ¿vale? Pues eso, en español lo pusieron como una cita de 2 amiguetes que quedan, echan el DDR y ya. Pues no, en la serie, en Japón, realmente es que están ahí como a ver si salen. O sea, de hecho es que luego hay un momento que son novios, que eso es algo que jamás llegó a España. Tea, se llamaba Tea, en español se llamaba Tea, es que en japonés tiene otro nombre. Pues el personaje de Tea era novia de Yami Yugi, que eso es una cosa muy rara, porque claro, de Yugi y tal, no, solamente era como... O sea, en Japón solamente hablaban como pareja,
cuando era ya mi Yugi, no Yugi pequeño, no sé luego qué harían, cómo lo coordinarían entre ellos, pero bueno, ahí no me voy a meter. Pero lo que sí es eso, que es una cosa que aquí en España nunca nos llegó, no sabía, como nos pasó con Dragon Ball, si lo veis en Japón, que ponían que C-18 se convierte en humana, no sé qué, no. Es que C-18 era una humana con partes de androide, o sea, de partes de robot, pero él ya de por sí era humana. Pero eso fue una cagada del doblaje español, que bueno, eso ya lo sabéis todos muchísimo, y si no, tenemos una charla entera hablando del doblaje español de Dragon Ball en YouTube. Eso es otro tema ya para otro día. Pero sí, o sea, son cositas que nos llegó aquí a España, pues ya sea por Estados Unidos o tal, que cambian muchísimo el argumento de la serie. No es lo mismo que Tea sea tu amiga que sea tu novia, cambia un poquito la cosa. Y de hecho la forma de hablar entre ellos cambiaba mucho en la segunda temporada, que fue algo que aquí pues no se notó porque cambiaron, lo modificaron para que todos amiguis y ya está. Vale, pues hablamos de cartas. Sí, haremos de cartas. Vale, pues vamos a hablar ya de las cartas. Bueno, porque a ver, esto realmente, esta serie que viene del manga y tal, lo que al final les acabó interesando más fue vender las cartas que otra cosa. O sea, si os dais cuenta, de hecho, si veis la serie, la primera temporada, o sea, lo que es Yu-Gi-Oh, lo que estamos analizando ahora, que serían como los dos arcos más gordos, es el torneo en la isla de Pegasus, y luego el torneo este que hicieron de los dioses egipcios, serían las dos sagas más tochas. A partir de ahí, el resto de Yu-Gi-Oh están literalmente solo para vender cartas. O sea, de hecho, si veis las tramas, os animéis a ver las series, son súper absurdas. Es bastante pobre en comparación con esta primera gran serie. Entonces, realmente el mercado se centra en las cartas. Lo único que cuando hicieron la serie todavía no tenían... El juego de cartas todavía estaba en una fase beta y mayormente no tenían ni puta idea de cómo se jugaba. O sea, ni ellos, ni nosotros, ni nadie, ¿vale? O sea, fue una cosa muy rara. Entonces luego ya cuando por fin estructuraron bien las reglas y estructuraron las cosas, el problema que hay es que la serie ya estaba un pelín avanzada. Había avanzada que todavía iban por Pegasus. O sea, tampoco creas tú que estaban tan avanzadas, y por Pegasus al principio. No te estoy hablando de pelearse y tal. Aquí a España es otro rollo porque nos vino más tarde. Entonces ya cuando salió el juego de cartas, que además salió, bueno, primero en Japón y luego en Estados Unidos, a nosotros nos vino de importación americana, pues el rollo fue que bueno, el juego de cartas pues iba un poquito distinto, iba por sacrificios, las cartas mágicas tenían su rollo, las trampas tenían también sus normas. Y cuando nos llegó a nosotros aquí en España, lo primero de todo, no sé si alguno recordará o estaba cuando se puso el boom de por fin llegaban las cartas, pues por ejemplo me pilló en el colegio en aquella época y me acuerdo que cuando llegaron en inglés solamente 2 mazos. El de Yugi y el de Kaiba llegaban en inglés, que lo pillabas en Toys R Us si tenías suerte. Qué recuerdo. Porque estaba súper agotado. Tú pensabas que iba a llegar un mazo y no iban a llegar ningún mazo, llegaban esos y ya. Y venían todas en inglés y no tenía ni puta idea de jugar. Esa es la realidad. La instrucción venía en inglés, éramos chavales, no tenía ni idea de inglés y yo aprendí a jugar en las tiendas de cartas, rollo Arte 9 y todas estas. Y pasaban muchos años. ¿Qué pasa? Que nosotros, igual que al principio de la serie, no se jugaba con sacrificios. El juego, si alguna vez habéis jugado a Yu-Gi-Oh, no es alguna jugado a Yu-Gi-Oh, que levante la mano el que haya jugado al juego de cartas. Ah, joder, bien. Joder, de lujo. Me vais a entender todos los términos. El que no entienda algo, pues se lo puede explicar ellos o lo explico yo. Claro, mayormente, como recordaréis, los sacrificios se lo pasaban por aquí como si no quiera cosa. El mago oscuro lo sacaban como si esto fueran palomitas. Tal cual. Igual que el dragón blanco, las fusiones hacia lo que salía de los cojones. Escúchame, ¿quién no ha sacado un dragón blanco de ojos azules así por la cara? 1-1-3. Pues nosotros hacíamos lo mismo, o sea, no nos engañemos, porque yo me acuerdo que cuando aprendíamos a jugar en el patio, veíamos la serie y copiábamos y pegábamos lo que hacía la serie. Claro. O sea, todo el mundo sabe que el desconjuro estaba rotísimo en aquella época. Y el monstruo reanimado igual, o sea, es que eso era... Bueno, el renacer del monstruo se tradujo en la serie, pero vamos, que igual, estaban tochísimos. En cualquier momento los usabas, traías a quien te daba la gana, los reusabas, bueno, eso era jauja. Y luego ya lo de los volteos y tal. Entonces, claro, al final no teníamos ni idea de jugar y ya cuando empezó a tener un poquito más de consideración el juego, sacaban las primeras ediciones, por fin sacaban los OVEs. Tardaron 2 años en venirnos en español, de cuando empezaron a venir. O sea, que ahí, yo de hecho yo me acuerdo que yo aprendí mazo de vocabulario en inglés por Yu-Gi-Oh! Eso se lo debo a la serie. O sea, la palabra flip la aprendí en Yu-Gi-Oh! O sea, no la aprendí del otro lado. Entonces, claro, aquí por ejemplo en la serie, sobre todo en la primera temporada, teníamos el estilo de las cartas, como veis, mucho más simple. Solo venían los personajes, las estrellas y de hecho las cartas mágicas, que dentro de la serie se trataban casi como cartas trampa. De hecho, bueno, las cartas mágicas y la serie tienen ahí bastantes desajustes, que ahora también hablaremos, pero bueno, que mayormente es eso. Son cartas trampa
Y se usan cuando le da la gana, y si encima te llama Yugi, las puedes jugar hasta cuando le toque al tercero de no sé dónde. O sea, eso ya da igual. No, es que si encima te llamas Yugi, de repente vas a tener en tu mazo a Exodia, el torturador, por orden de lista. No, y no solo a Exodia, sino que de repente tienes una carta mágica de la hostia que la vas a usar como una carta trampa y encima la activas de manera continua cuando no es continua, pero bueno. Entonces, mayormente ahí pues era muy sencillo, muy simple. Se centraba más en las ilustraciones, tenían el simbolito del kanji de carta mágica y poco más. Si pasamos a la siguiente, no sé si tienes la siguiente página. Si veis, la última carta es polimerización, así fue como nos llegó en el juego, que es con la ilustración en Japón, que viene ahí pues un círculo mágico, vienen ahí los dos monstruos juntándose y tal. Pasa a la siguiente. Y ahí fue como nos llegó a nosotros, que realmente, como íbamos todos flipados diciendo, esa nos vino en el mazo de Yowie, quiero recordar, la primera vez que nos llegó en un set pack. Luego ya en cartas, en Soviet sí que en la V1 teníamos opción de que nos tocara. Era difícil, pero podía tocarte la posición. Cartas de fusión te venían una por mazo, o sea, una por Soviet, eso sí es verdad. Pero para juntarlas y polinizarlas, pues eso, a buscarla. Hombre, es que escúchame, estaba muy guay ese punto de decir, pues es que tengo mi dragón dorado y lo junto con el mago oscuro y se pone encima del otro y dice, venga, sí, porque sí, porque a ti te da la gana. Pero bueno, el point es que luego llegó, a nosotros nos llegó la imagen esa, que fue una ilustración que venía de Estados Unidos, y luego realmente la japonesa, que luego también llegó más tarde, una edición un poquito más tarde, que es la que veis en medio, que sí que se ajusta con la serie. Y luego, la siguiente carta que tengo ahí es el desconjudo, porque vamos a hablar un poquito del desconjudo, ¿vale? O sea, esta carta, yo creo, y si no corregirme alguno, que es la carta más OP de toda la serie, y es de las cartas más inútiles de todo el juego. O sea, mayormente, todos los que habéis jugado a cartas sabéis que el desconjudo es cuando eres pequeño y te hace mucha gracia y dices, sí, esa carta es la polla. Y luego no, tienes 8 millones de cartas mucho más útiles, que de hecho está bien en Starter Pack, que son más útiles que esa carta. Entonces, ¿qué pasa? Que Yugi la utilizaba, pues, como todo, como el comodín. Yo creo que el de la serie no había jugado nunca al juego, no lo sé, ¿eh? O sea, los que hicieron la serie no tengo ni idea ahí, me estoy elucubrando, pero si hemos visto las 2 temporadas originales, yo creo que los que vieron la serie, que el juego ya estaba, recuerdo, ya empezaron a salir en Pegasus, y los primeros torneos, antes de que saliera la saga de... la segunda saga del torneo de los dioses, cuando sacaron los Duelo Disc, ya habían hecho los primeros torneos internacionales de Yu-Gi-Oh! En cuanto a nivel de carta, de trading card game, ya se habían hecho los primeros internacionales. Entonces, yo qué sé, vale, vas a meterme los sacrificios, que ya de hecho los meten, si os dais cuenta, en la segunda temporada ya empiezan a meter sacrificios, empiezan a ajustarse un poquito más al juego de cartas original, tampoco nos pasemos, pero porque claro, tienen que hacer más espectacularidad y tal. Pero sí que lo ponían, se ajustaba un poco más, pero el desconjudo fue una de estas cartas que no las quisieron tocar. Dijeron, esta carta está OP, la seguimos dejando OP, si da igual, si la va a usar Yugi, así gana. Pero vamos, que el point es que esta carta nunca se tocó, nunca llegó a cambiarse la acción. Por ejemplo, el monstruo renacido, el renacer del monstruo, como queréis llamarlo, sí que fue una carta que modificaron un poco en la segunda temporada. Pero el desconjudo se quedó tal cual. Era una carta que literalmente borraba cualquier carta, ya sea mágica, trampa, lo que salía de los huevos a Yugi. Realmente esto lo que hace es que en tu turno puedes destruir una carta mágica que esté en el campo del rival. Y ya está. No hay más. O sea, realmente es un poco floja, porque ni siquiera puedes hacerlo en el turno del otro cuando la activa. No, si la ha activado, se activa, te lo comes y haberlo sacado antes. Entonces realmente, o bueno, si es una carta continua y sí te la puedes petar. Pero vamos, que os quiero decir que es un poco cutre esta carta dentro del juego. Para todos los que habéis jugado, pues ya lo sabéis. Mientras que aquí, pues bueno, pues lo chetaron como quisieron y más. Sí es verdad que, a ver, que Yugi, si todos ya hemos jugado al juego, sabemos que ganaba por suerte el 90% de las veces, porque el guionista decía, Dios, le tenemos puteado, ¿cómo vamos a hacer que gane? Y ya dijeron, vale, sí, mira, que le salga de repente la carta que necesite, toma por culo. Y si no, los dioses egipcios, que son indestructibles, porque hay, yo qué sé, cualquier carta que destruya el único monstruo que está en el campo, ya lo petas, solamente está ese, pero no, ahí nada, eran imposibles de matar y ya está. Sí es verdad que, como curiosidad, decir que la serie luego se fue intentando ajustar un poco al juego, y de hecho luego fue al revés, cuando sacaron lo de la mierda de los péndulos, perdón por la expresión, pero es que me pareció horrible. ¿No es alguno que ha jugado ya al Yu-Gi-Oh! Con péndulo? Pues a mí me parece... Sí. Yo no sé si os molará o no, que a lo mejor os mola.
a mí me parece una chorrada. A mí no me gusta, personalmente. A mí, que yo, jugador, que llevo jugando desde pequeño y tengo esas chorradas de gente nostálgica que no le mola mucho el péndulo. Pero fue una cosa que salió de la serie. Y ya como la serie lo hizo y como querían promocionarla, metieron el péndulo. Entonces también es verdad que aunque luego el juego de cartas ha ido por su cuenta y la serie se ha dedicado realmente a vender el juego de cartas, sí que ha habido veces que cosas que han salido de la serie luego se han metido dentro del juego de cartas. Y de hecho el juego de cartas sigue saliendo, siguen sacando nuevas series, o sea, nuevas series, me refiero de líneas de cartas, con nuevas colecciones. Nuevas colecciones, siguen sacando nuevas cosas y sigue habiendo torneos, tanto nacionales como internacionales. Otra cosa es que sea menos popular que hace unos años. De hecho, cuando sacaron el remaster, volvió como a despuntar un poquito más la serie, o sea, lo que es el juego de cartas. Pero bueno, no es tan popular en el sentido de gente que no lo conozca, pero si os metéis dentro del mundillo de las cartas, quitando Magic, es la siguiente que está ahí fuerte junto a Pokémon. O sea, que tampoco está nada mal, que han pasado 25 años y que un juego de cartas funcione y que tenga esa posición no es nada fácil. De hecho, si alguno ha jugado al juego de Dragon Ball cuando salió hace años, que sería un juego de cartas con 4 series, no funcionó, más de al segundo año se fue un poco a la porra. Luego está la Leyenda de los 5 Anillos, que es un juego bastante chulo de cartas, que tampoco ha tenido el éxito que ha tenido Yu-Gi-Oh! Entonces ha habido muchos otros juegos que han salido, también han sacado un juego de cartas de Final Fantasy, han sacado uno de Marvel y DC, que eran los VS System, algo así se llamaba, yo qué sé. Y mayormente son juegos que han intentado igualar a Yu-Gi-Oh! Y Magic, pero es que realmente no han llegado a ese nivel. Y las Magic, que yo pienso que es el juego de cartas más potente, y de hecho a nivel económico es el juego de cartas más potente hasta el día de hoy. Lo es. Que todavía Yu-Gi-Oh! Que viene de un anime y viene de todo el pasado que tiene, y ya han pasado 25 años, y que siga ahí en ese top, que obviamente no llega al nivel de Magic en cuanto a comercio y demás, y jugabilidad de número de jugadores, pero sí que está ahí arriba, estaría el 2 junto con Pokémon, no os habéis decidido cuál está mejor, en cuanto a número de jugadores me refiero. Pero, joder, es un juego que está muy top, hay nacionales, hay internacionales y sigue habiendo muchísimo movimiento. Y que es un juego divertido, que diablos, que es que también eso mola, hay que divertirse. Sí, a ver, es un juego divertido porque al final también, o sea, no solo combinas lo que es el propio juego, sino también hay que tener estrategia, inteligencia, habilidad para combinar ciertas cartas, ¿no? Porque veíamos muchas veces en la serie momentos de, vale, pues, sobre todo a mí me encantaba, por ejemplo, Joey, que hacía unos duelos muy inteligentes. Sí. O sea, como por ejemplo, mira, me cojo el mago del tiempo y lo meto con mi dragón naranja y tal, y claro, dice, no, pero ¿qué vas a hacer? No, es que se convierte en un bebé, no, es que de repente se ha convertido en un dragón milenario. Claro, y era como... Bueno, el mago del tiempo, ¿sabes? sí. Claro, entonces, joder, ese tipo de cosas, o Pegasus con uno de los cuentos, no sé, había ciertos momentos... Joder, ahí sí que lo chetaron en la serie, que el decías, mundo animado. Hostia, esto puede estar interesante. No sé si alguno ha jugado luego al mundo animado en la vida real, pero el mundo animado tú lo ves en la serie, estás súper feliz diciendo, hostia, esto es todo P, es la polla. Y luego vas con el mundo animado y es jodido ganar, ¿eh? O sea, es imposible. Es jodido. No, y luego ahora también vamos a hablar un poquito de los videojuegos, porque claro, Yu-Gi-Oh! Una cosa que ha tenido, que ha funcionado a veces y otras veces no, son los videojuegos de Yu-Gi-Oh! Es un juego que de hecho, a ver, en comparación con otros juegos de cartas, otros trading card game, ha sido un juego bastante evolucionado en cuanto a la parte de videojuegos, porque de Magic teníamos el antiguo, ahí no creo que sea un juego de Magic pirata con el que podías jugar, montar tus mazos y jugar y tal, y luego ya ha llegado el Magic Arena. Pero es que hasta entonces no ha habido nada, pero de Yu-Gi-Oh! Hemos tenido juegos tanto de Game Boy como luego ya, por más adelante, Game Boy Advance, PlayStation y demás, hemos tenido bastantes. Y una cosa muy interesante que ha tenido los videojuegos es que han intentado plasmar las normas de las del juego oficial de cartas, el juego normal el Trading Card Game, pero sí es verdad que siempre se han quedado cojos. Me explico, seguían un poco las normas, pero no tanto. Entonces había cosas que tú realmente en el juego, en un torneo oficial, sí podías hacer, pero el videojuego no te dejaba hacer, lo cual era bastante frustrante. Igual que otra cosa que fue una idea buena, pero también se quedó a medias, fue los códigos. No sé si alguna vez lo habéis probado, pero dentro de los juegos de Yu-Gi-Oh! Tú podías meter supuestamente tu mazo dentro del juego. Y entonces en la parte inferior, bueno, ahí en las fotos no se ve casi, pero por ejemplo, veis el desconjuro, polinización. Bueno, creo que en las tres está igual. En la parte inferior derecha hay unos numeritos que son como el código de la carta. Y entonces tú, si dentro del videojuego ponías el código de la carta, podías utilizar esa carta dentro del juego. ¿Por qué digo que estaba un poco a medias? Porque había algunas cartas que sí que estaban registradas dentro del juego y otras no.
Y diréis, bueno, lo harían porque las cartas que son más viejas, o sea, las primeras colecciones, sí que estaban registradas y las cartas nuevas, pues todavía no. Mentira, error. No sé cuál era el baremo, pero tenías cartas de la primera edición que te llegaban y no se podían registrar, y cartas nuevas, que algunas sí, otras no, de aquella época me refiero, pero vamos, que era de coña. De hecho, a veces pasaba, que me pasó a mí en uno de los juegos de Game Boy Advance, que te venían 3 cartas gratis dentro del videojuego. Si te comprabas el juego de Game Boy Advance, te venían las cartas para poder jugarlas tú en el juego de toda la vida. Pues si las querías meter dentro de ese mismo juego, no se podía. O sea, no te ponía que el código era inválido. O sea, que también los de videojuegos también se lucieron bastante. De hecho, el primer juego que salió fue un juego de Yu-Gi-Oh! De la pirámide de Egipto, que no sé si lo jugaste alguna vez, que no tenía nada que ver con el juego de cartas normal. Eran las cartas de nivel súper bajo de poder y de defensa, que iban como caminando en una especie de puzzle y luego se iban dando de hostias. Sí, ya está, eso era el primer juego que sacaron de Yu-Gi-Oh! Para PlayStation 1. No tenía nada que ver con el juego hasta que no salió. De hecho, los primeros también de Game Boy Color, que fue el primero que sacaron de Yu-Gi-Oh! Como tal, de Game Boy, tampoco tenía nada que ver con el juego. Era una mezcla era un RPG con cartas raro que no tenía nada que ver. Y hasta que no llegó el primero de Game Boy Advance, ahí así que fue cuando empezaban a meter lo de que ya podías meter códigos, jugar ya más como en el juego. Y luego ya sacaron lo de poder jugar en el PlayStation 2, sí que ya sacaron otro juego que sí que podías jugar con las cartas y ya todo un poquito más, pues el juego que conocemos. Y a día de hoy pues tienen el juego este que sacaron para móvil, que la verdad es que funciona bastante bien, y ese pues por lo menos sí que sigue más o menos las cartas a nivel oficial. Pero es que ese juego salió en el 2017 y hasta entonces no ha habido ni un solo juego, hasta este juego que es de 2017, que haya seguido las normas según lo que es el reglamento de competición de juegos, lo cual es un poco rollo en ese sentido. Pero bueno, es otra curiosidad más. En general, Yu-Gi-Oh! Creo que es una serie que todos conocemos, funcionó bastante bien, todavía la seguimos guardando y bueno, y ahí seguirá hasta el fin de los tiempos realmente, porque sí. Y el juego de cartas igual. A ver, es menos que las Magic en cuanto a popularidad y potencia, pero se sigue jugando y yo pienso que se va a seguir jugando. Para el año que viene a sacar nuevas colecciones, así que ahí estamos. Nada, que ropa está. Y nada, yo ya no tengo mucho más que comentar. Muy bien. Pues... Fuimos a la cabecera internacional para que... Ah, sí, y una última curiosidad. Pepe Pando, las que voy a ir presentando. En España, claro, hemos dicho que esto venía de Estados Unidos y no de Japón, ¿vale? O sea, esto es así. Estados Unidos compró la serie de Japón. Ellos hicieron la censura, hicieron mazo de cambios y tal, y luego trajeron a España. Y el opening que tenemos, que es este, lo vamos a volver a poner, pero voy a molestaros mientras hablo. Has puesto el 1, ¿no? El español. Ponlo un momento. Dale a salir y ya está. Arriba a la izquierda. A la derecha, perdón, arriba a la derecha. Derecha. Vale, bueno, mientras lo está preparando en temas técnicos y demás. Vale, ya, ve dándole, que voy a ver mientras. Es que ya lo hemos escuchado. Recién construido. Vale, pues este que escucháis fue el opening que nos llegó a nosotros y a casi toda Europa. Bueno, no, a toda Europa realmente. De hecho, hay vídeos muy graciosos que podéis ver la intro de Yu-Gi-Oh! En todos los idiomas, hay algunos que tienen su gracia y tal. Y este fue el que trajeron ellos los americanos, que si alguno ha visto la serie de Naruto cuando se puso en televisión, no digo en Netflix o en internet, en Mule y tal, no, en televisión, hicieron la misma dinámica, que por cierto, ese opening era para dar de leches al que lo hubiera hecho, porque joder, con los opening que tiene Naruto. Pues, ¿qué hacían? Cogían recortes de los primeros episodios de la serie y te los metían todos juntos en una cabecera rimbombante con musiquilla así chula de la época. Y van mezclando un poquito como con rap, tal. De hecho, si veis el de Naruto, es este mismo rollo de esquema. Porque esto al final no deja de ser imágenes de la serie, que le meten ahí un pavo chillando Yu-Gi-Oh! Luego dicen bienvenidos al duelo, que eso se hizo súper popular, y ya. Y es que estos son imágenes de la serie y fin. Y bueno, y del opening original, ¿vale? También son algunas imágenes. Pero vamos, que fue un copy-paste que hicieron raro los americanos y lo mezclaron todo. Bien, este no es el opening original, ¿vale? Seguro que algunos lo sabíais, pero bueno, para el que no lo sepa yo lo digo. Este es el opening que nos vino tanto a Estados Unidos como a Europa
y muchas zonas de Latinoamérica. Pero porque todo vino desde Estados Unidos, porque lo tenía Fox 4 Kids, no sé si os acordáis de ese canal de la Fox, el Fox 4 Kids. Fue el que lo compró y fue el que luego lo movió y lo vendió. Pero realmente ahora, y aquí ya sí que me callaré cuando lo pongamos para que lo podáis disfrutar, porque yo cada vez que lo vi me explotó la cabeza, y seguro que alguno que ya lo ha visto pues también. Este fue el opening real que vino, que era el japonés, que sí que le pega más, y además luego cuando hicieron el remaster, a diferencia de otras series, por ejemplo, he visto Full Metal Alchemist, sabéis que cambiaron los opening y los ending. Pues aquí el remaster no se cambió, ni el opening ni el ending, mantuvieron los originales. Y el primer opening, que es el que hemos traído, pues es este, para que veáis las diferencias entre el opening que nos llegó y el que era originalmente. Bueno, esta parte es igual porque la copiaron, ¿vale? 古代エジプトにまで遡るという古代におけるゲームは人間や王の未来を予言し運命を決める魔術的な儀式であったそれらは闇のゲームと呼ばれた今千年パズルを解き闇のゲームを受け継いだ少年がいた光と闇二つの心を持つ少年人は彼を遊戯王と呼ぶsiempre, el agradecimiento, los patrocinadores, sponsor y estas cosas. Eso, cualquiera que ha visto el anime ya sabéis lo que va. Bueno, igualito, ¿eh? Pues bueno, como veis, lo que hicieron fue coger las imágenes del opening, las cortaron vilmente, las medio mezclaron como les dio la gana, metieron otras imágenes de los primeros episodios y eso fue el opening que nos llegó. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque teóricamente los americanos, porque todo esto viene de Estados Unidos, cuando les llega, sobre todo en los años 90 y años 2000, esto pasa con muchísimos openings, ¿eh? Si veis cualquiera de la época, pasaba muchísimo. Pensaban que el público objetivo no iba a tratar igual de bien la apertura, la música de cabecera, que el público japonés. Y por eso lo intentaron como adaptar al público americano. Entonces, de hecho, si los americanos también hicieron eso a la inversa. Estampida. Bueno, si veis, por ejemplo, la serie de X-Men de los años 90, os recomiendo alguna vez que le pinchéis en YouTube y os pongáis a ver la versión japonesa. Y flipáis de ese opening. No tiene nada que ver al que nos llegó a nosotros. Nosotros sí que nos llegó al americano. Como ya digo, todo viene por Fox Kids y de ahí va pasando hasta aquí. Y allí, mientras tanto, los japoneses siempre lo adaptan con una parte como con más ritmo, una música más rockera, más... Esto es J-Rock de toda la vida. Entonces, aquí lo que hicieron fue adaptar. Los americanos dijeron, uy, esto a lo mejor no les mola tanto a los chavales de aquí de Estados Unidos, vamos a modificarlo. Y por eso te ponen el opening que nos llegó a nosotros. Y aquí en España se compran el paquete de allí, entonces como les llega, pues es lo que hay. Ahora, hubiera molado más, sinceramente, haberme encontrado con este opening de chaval que el que nos llegó. Pero bueno, es una curiosidad graciosa y el que no lo conociese, pues ahí tiene ya otra curiosidad más, que siempre pues puedes verlo. Y el segundo opening, que no lo vamos a poner ya por tema tiempo y tal, pero si podéis mirarlo, porque a mí personalmente me mola más que este, y este a mí me mola mucho. O sea, que echarle un ojillo si podéis, está en YouTube, es fácil de verlo, opening 2 Yu-Gi-Oh! Y a pastar.
Pero vamos, que la verdad es que mola un montón. Y no sé, son estas curiosidades que llegan. Pero vamos, que pasa en muchas series, ¿eh? Si cotilláis, hay varios vídeos en YouTube de versión americana versus versión japonesa. Os explotará la cabeza de muchas series que habéis visto y digáis, ostras, el opening auténtico era X. Pero sí. Sí, totalmente. Vale, queríamos terminar. Sí. Eso es todo. Somos Cinap, muchísimas gracias. Voy a poner la cabeza de fondo así Sí, mientras... hola,